No se han celebrado las elecciones del 26 de mayo y todos los partidos que se presentan con opciones de ostentar representación ya piensan en los posibles pactos y acuerdos del día 27, aún sin conocer los sondeos que puedan vaticinar cuáles serán los resultados. Lo ocurrido en Andalucía ha envalentonado al PP, que ya busca repetir la fórmula del acuerdo A3 para trasladarla a otros parlamentos regionales y alcaldías, mientras que en el PSOE temen que la crisis que está sufriendo Podemos, con la salida de Íñigo Errejón, pueda impedir futuras alianzas con esta formación. En Extremadura, al igual que en otras comunidades, la clave de bóveda la tendrá Ciudadanos, tanto en algunos de los ayuntamientos más importantes como en la Asamblea, ya que las pocas encuestas que se han publicado le auguran un resultado mejor de lo que obtuvo en 2015. Esta previsión desata pronósticos en voz baja a ambos lados. Mientras que los populares dicen que en nuestra región pactarán con los socialistas, estos últimos temen que se imponga la fórmula andaluza desde la sede de Rivera, pese a que desde la formación naranja ya apuntaron que en cada comunidad harán cosas diferentes. En lo que todos coinciden es que no habrá mayorías absolutas y que la gobernabilidad dependerá de los pactos a modo de segunda vuelta electoral. Guillermo Fernández Vara ha anticipado este domingo en una entrevista que Extremadura no es Andalucía y en cada caso y cada cosa tiene su momento, ha dicho textualmente, pero esta frase puede tener una doble lectura. ¿Se refiere el secretario regional de los socialistas a que el resultado del PSOE en nuestra comunidad no será parecido al obtenido en Andalucía, o tal vez a que aquí no se reeditará un pacto entre las tres formaciones de derechas porque faltará Ciudadanos en esa ecuación? En cualquier caso, y como he dicho al comienzo, los líderes políticos extremeños ya piensan en esa segunda vuelta que son los pactos de gobernabilidad. El tiempo nos dirá. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota. Es martes, la número 897. Nos disponemos a hablar de los temas más candentes de la actualidad. Y aunque hoy no llevamos el tren en nuestro guión, sí hay que decir que ayer hubo de nuevo dos incidencias en la misma línea férrea Zafra-Madrid, a la altura de Talavera de la Reina, quedando tirado, mejor dicho, a decenas de pasajeros nuevamente, mientras que el presidente de Renfe y la presidenta de Adif estaban en Mérida argumentando las inversiones que iban a desarrollar a lo largo de este primer semestre. Casualidades de la vida. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros Leonor Nogales. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿La semanita bien? Sí, la semana bien. Ahora, cuando estabas comentando otra vez las incidencias en el tren y las últimas dos averías que ha habido, yo que he estado viendo los reportajes en televisión de tanto el presidente de Renfe como la presidenta de Adif, que habían venido al pacto por el ferrocarril, y era un poema ver la cara de la consejera de Agricultura. Era lo que verdaderamente a mí me llamaba la atención. La consejera de Agricultura tenía una cara de no fiarse de lo que estaba pasando ni de lo que estaban diciendo, que es que merece la pena de verdad que se vean esas declaraciones, porque solo viendo la cara de la consejera es que es un libro abierto de lo que está pasando. Vamos a seguir saludando y pulsando también la opinión. Nino González, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, y te tengo que dar las gracias. ¿Por? Pues por este programa la gente nos para por la calle y nos reconoce y oye, eso que me ahorro en vino. No tengo que estar por ahí por los bares bebiendo vino para que me conozcan. Te tengo que dar las gracias por eso, pues la gente me saluda y oye, esa parte la tengo ya ganada, ¿no? Sí, sí. Bueno, por cierto, mañana hay convocatoria de prensa de Pedro Acedo. No sabemos si responderá o no a ese revuelo que se ha realizado en las redes sociales a través de ese vídeo de la presentación de la candidata Pilar Nogales el pasado jueves. También saludamos a Ruma Casillas. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy bien, gracias a Dios. Me río de lo que acaba de decir Nino, de que no sale a tomar vino. Sí, pero por través de este medio la gente lo conoce.
Nino que Yo que aprovecha me parece todo. que esas declaraciones no han podido ser más desafortunadas, vamos. Qué Pero- flaco favor han hecho a la pobre muchacha, vamos. Pero tú fíjate, este Nino, cómo, digo, vamos, es que va a un entierro y también lo dice, también pasaría algo, seguro. Eres tremendo, Nino. Pero Leo, de verdad, no se me voy a calmar. Creo que si tú me invitas a que presente tu casa, lo que no puedo hacer es darte una patada, Leo. Y creo que Pedro Claro, Acedo... vamos a ir diciendo, pues mira, qué sucio está esto, ¿no? Claro, y creo Porque que yo Pedro ando aquí en este Acedo, rincón. el otro día le dio una patada a Pilar Nogales. Creo que se la dio. Y creo, desde mi punto de vista, que fue premeditado, pero en mi opinión. Y otra cosa, y termino, no sé de qué se reían la gente que estaba detrás. De verdad, no sé de qué se reían, porque uno escucha eso y uno pone cara de póker, pero la risa de los de detrás todavía estoy que me la expliqué. Y la patada que le dio a esta señora, joder, mejor que no me inviten a... Yo no, cuando alguien invita a mi casa, espero por lo menos que me respeten. Además, esas declaraciones denotaban un tono que todos sabemos qué quiere decir, pero que yo no quiero decir la palabra respecto a la personalidad de Pedro Acedo, ¿no? O por lo menos al sentir de Pedro Acedo respecto a las mujeres. Yo me callo, pero creo que se entiende perfectamente. No hay que decir más, y nada más que hay que escucharla. Por eso digo. Bueno, estamos hablando, para aquellos que no se hayan enterado, que serán muy poquitos ya supongo, de esa presentación de Pedro Acedo de Pilar Nogales. Un vídeo, por cierto, que ha tenido una repercusión extraordinaria, tanto evidentemente en nuestras redes sociales como a nivel nacional, porque ha sido retuiteado, redifundido por varios medios de comunicación. A nivel nacional vi el tuyo. Exacto, sí. Lo ponía Televisión Extremeña en la sexta, me parece, en el intermedio. Sí. Y venía con el logo de Televisión Extremeña. Pilar Nogales, emeritense, es igual que naciera en otro sitio. Yo también he sido alcalde 16 años y nací en Hornachos, pero no importa. Es decir, ella lleva 17 años en Mérida, me lo dice mucha gente de la ciudad, muchos afiliados, que sepan todo el mundo que lleva 17 años en Mérida, que tiene sus hijos y son emeritenses, que incluso cuando ha sido subdelegada del gobierno en Extremadura ha vivido en Mérida. Lo que pasa es que quizás algunos del centro pues no lo han visto, porque no es como otros que vamos a los bares, bebemos vino y ella tenía que atender a sus hijos, claro, tendría que atender a sus hijos como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer. Ciertamente. Hay veces que a lo mejor no se dicen las cosas con una intencionalidad, bueno, pues como lo que ha pasado, ¿no? A lo mejor yo me imagino que este hombre a lo mejor no quiso ni pensó nunca que sus palabras iban a ser, bueno, pues radiadas en algunas televisiones, no en todas, en algunas televisiones. Lo que, sin embargo, a mí sí me agradó fue escuchar a la candidata, sí me agradó. Hacía unas declaraciones de lo más normales y yo que no la conozco mucho, pero me agradó mucho ver su templanza y la vi muy tranquila. A pesar de todo lo que se le ha criticado. Eso que era lo normal, que la protagonista fuera esta señora, don Pedro Acedo le quitó el protagonismo. Se lo quitó, porque todo el mundo ha escuchado, y yo creo que esas cosas están premeditadas, porque si no, inmediatamente después tú te disculpas, y todavía no he oído, porque he oído unas declaraciones de Pedro en la convención esta de Sevilla y se reafirma, con lo cual es que yo estoy contigo, la protagonista tenía que ser esta señora, que era su presentación como candidata. Yo desde luego a ella la vi muy tranquila, muy sabiendo estar, y vamos, a mí me agradó muchísimo cuando la escuché, ¿eh? También te digo otra cosa, como decía Fran, que este Pedro Acedo, que iba a dar una rueda de prensa, pues a lo mejor aborda el tema, no sabemos, ¿no? Esperaremos a mañana a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, hemos de hablar de turismo, porque Mérida recibió en 2018 942.000 visitantes, según los datos que ha dado a conocer este lunes
su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Según el regidor, es la localidad extremeña que más crece en este sector, rompiendo la tradicional estacionalidad que lo marcaba. Osuna ha enunciado la procedencia de los visitantes, destacando el incremento del número de extranjeros que ha visitado la capital extremeña. En cuanto a la ocupación hotelera, según los datos ofrecidos por el consistorio, ha rondado el 71%, lo que supone un 15% más con respecto a la anterior legislatura. Y en una estimación de ingresos supondría unos 9.600.000 euros. De esta manera, Mérida se presentará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra esta semana, con el mensaje de mantener el estándar de calidad alcanzado hasta ahora. En Mérida lúdica, el turismo religioso, la Semana Santa, carnavales y congresos serán los ejes promocionales de la ciudad en esta cita. En Fitur se presentará además un libro sobre Émerita lúdica que ha sido elaborado por los cronistas oficiales y algunos colaboradores de manera altruista, y en el que a través de fotografías se intenta captar la atención de los touroperadores sobre este evento cultural que, como saben, se celebra en la ciudad durante el mes de junio. Leo, ¿qué te parece esta cifra? Tú, que siempre sueles ser bastante escéptica con las cifras. Bueno, soy un tanto escéptica con las cifras, pero eso le pasa a todo el mundo. Lo importante es ver cómo Mérida va creciendo cada día más en el ámbito de turismo, y eso es una noticia muy buena para Mérida. No es que yo esté contenta porque sea meritense, que por supuesto que lo estoy, claro, porque a mí que me digan que mi ciudad, bueno, pues que recibe casi 1 millón de visitantes el año pasado, pues para mí es una noticia fantástica, porque sé que eso repercute en todo, en la economía de la ciudad, en todo, ¿no? En el empleo, en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque el discurso en el cual se está centrando esa progresión ascendente de Mérida de cara al turismo es un discurso muy bien estructurado, porque yo he visto que se habla de patrimonio. Indudablemente tenemos para mí el mejor patrimonio de Extremadura. Se habla de cultura, y por supuesto que sí, porque tenemos un festival de teatro que en el ámbito cultural es que está reconocido no de ahora, desde hace muchísimos años, y entonces es un evento cultural de primerísimo nivel, no nacional, sino también internacional. ¿Se habla de gastronomía? Efectivamente, o sea, es que Mérida, bueno, pues yo observo que hay bastantes negocios de hostelería, de gastronomía, y veo cómo incluso antiguos restaurantes, casas de comidas de Mérida, en fin, por edad se fueron jubilando, y bueno, pues van apareciendo otro tipo de franquicias y de establecimientos que de alguna manera pues están ofreciendo ese servicio, que cuando se jubila uno aparece otro nuevo. Entonces creo que en el ámbito de la gastronomía pues también Mérida es un puntal importante, y vamos, y si es de eventos, pues francamente creo que Mérida tiene a lo largo ya del año, pues tiene una serie de eventos que se han ido imponiendo, que son muy buenos. La Semana Santa de carácter internacional, que está así reconocida, eso es un evento de primerísimo nivel, porque cómo se pone Mérida en esa fecha de cara al turismo. Y no solo la Semana Santa, en Mérida lúdica pues ha conseguido igual ofrecer una serie de servicios que supone que ese turismo familiar pues venga, no solo el matrimonio, sino que también venga con sus hijos, decidan pernoctar en la ciudad, porque yo creo que es un atractivo muy importante de cara a la gente joven, no solo ya los eventos que hay para los mayores, sino en Mérida lúdica de cara a los niños. Pues yo pienso que es un atractivo importantísimo. Todos los niños les gustan las actividades de Mérida lúdica, les gustan los gladiadores, les gustan ver los desfiles de romanos por la ciudad, y eso se ha ido consiguiendo en Mérida poquito a poco. O sea, era impensable hará 20 años pues que por Mérida discurriera una legión romana, ¿no? A nadie se le había ocurrido. Sin embargo, hoy en día, y gracias a Mérida lúdica y a lo que se está trabajando de cara al turismo, pues se van consiguiendo poquito a poco estas cosas. El turismo religioso también aporta gran cantidad de personas que quieren visitar la ciudad. Yo creo que tenemos un discurso potente, se va consolidando a lo largo de los años, y creo que es un buen discurso para nuestra ciudad. Ruma, ¿qué opinas de estos datos? Bueno, pues
Indudablemente es una buena noticia el que no hayan visitado casi 1 millón de personas foráneas, ¿no? Yo creo que el potencial turístico de Mérida es impresionante y por lo tanto tiene que ir explotándose y tiene que ir creciendo todavía más las visitas de esto. Evidentemente yo creo que las visitas, hay tres focos fundamentales que las atraen, que son concretamente el Museo Nacional de Arte Romano, es uno de los focos importantísimos para que atraer visitantes a Mérida. Por supuesto, los monumentos romanos, especialmente teatro y anfiteatro romano, que está además allí pegando, y el Festival de Teatro Clásico. El Festival de Teatro Clásico son los 3 puntos que yo creo en los cuales se está basando el turismo en Mérida. Hay otras ramas que son a potenciar, como es el turismo religioso, que se ha empezado ahora. Hay otro tema que desde el punto de vista cultural que también invita a visitar Mérida ahora y en el futuro, que son el Festival de Teatro Juvenil, Infantil, eso porque está trayendo a mucha gente joven de todos sitios de Extremadura, de otros sitios de España, gente joven que está conociendo Mérida y que la va a divulgar además. Y entonces yo creo que eso es un factor importante a potenciar y a cuidar. Yo siempre lo estoy diciendo, que fíjate que el Festival de Teatro Clásico es importantísimo, tiene eso, y yo digo que desde el punto de vista cultural siempre he dicho que el evento cultural más importante que se da en Mérida es el Festival de Teatro Clásico Juvenil. Ese me parece que es lo más importante. Y por otro lado, pues yo creo que a Mérida todavía le falta algo que es para hacer todavía más atractivo, sobre todo que la gente pernocte más en Mérida, y es una oferta de ocio nocturno, que no tiene. La oferta de ocio nocturno que no tiene. Es decir, la gente que se queda aquí en Mérida, la gente que termina de hacer sus visitas, gente joven, gente menos joven y tal, o gente más mayor que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me meto en el hotel donde estoy, me quedo ahí dormido y mañana me voy, o cojo y regreso otra vez a donde estaba. Es decir, hay que haber una oferta de ocio nocturno, ocio normal, ocio que no sea ninguna cosa excepcional, pero sí que por lo menos pueda entretener a gente que desea quedarse a pernoctar en Mérida. Nino, Bueno, yo, por cierto, no he dicho una cosa, el alcalde apuntó que estos datos indican que se ha roto la estacionalidad del turismo, que era uno de los males endémicos del sector en nuestra ciudad. Yo empezar agradeciendo a Ruma la parte que le toca al Instituto Santa Eulalia, que es como organizador del Festival Juvenil, que vamos por la 22, 23 edición y evidentemente esa parte. Luego, bueno, da la impresión que ya nadie puede cuestionar que el trabajo que ha hecho el actual equipo de gobierno con el turismo ha sido bueno. Eso es incuestionable. A mí, vuelvo a repetir, lo he dicho aquí otras veces, esa frase de Mérida enamora, creo que ha calado, con el trabajo, evidentemente, de colectivos sociales, de colectivos empresariales, es decir, sin el cual pues no funcionaría la Semana Santa, no funcionaría el Carnaval, no funcionaría otras cosas. Es decir, una cosa es la política que hace el equipo de gobierno y evidentemente apoyado siempre por el ámbito empresarial y ciudadano. Yo creo que es importante esto último que tú decías de la estacionalidad. Hasta hace poco todos pensábamos que en Mérida había... yo voy a unirlas en dos, el festival y el patrimonio, entro patrimonio, museo y tal, esos eran los dos enganches. Hoy, pues en cualquier estación del año tenemos algo, ¿no? Ya tenemos esa Semana Santa internacional que seguro nos va a dar buenas noticias a partir de ahora. Tenemos el Emérita Lúdica, y aquí me paro un momento. ¿Habéis visto quién han hecho el libro este para ir a Fitur? José Luis Mosquera Miller, Chema, Miguel Alba, Félix Palma, Pilar Caldera, la Florinata, José Luis de la Barrera. Es decir, el libro tiene que ser magnífico. El libro, claro, si alguien conoce en esta ciudad esta cuestión de lo que es la romanidad, nos puede faltar alguien, pero costaría mucho, ¿no? De esta gente, con lo cual el libro tiene que ser para buscarlo y guardarlo en prenda,
porque algo que hayan hecho estos señores y señoras que hemos hablado tiene que ser bárbaro, no lo he visto. El otro día me lo regalaron y todavía no he empezado a leerlo, me lo regaló precisamente Félix Palma. Pues, Félix Palma, director del consorcio, Miguel Alba, anterior director del consorcio, sí. Chema, aparte de cronista, director del museo, José Luis Mosquera Miller, cronista, Pilar Caldera, toda la vida en el museo, José Luis de la Barrera, también. Aparte de su trabajo en el museo, puede ser de los mejores conocedores de la intrahistoria emeritense, con lo cual, a mí el libro... Pocos libros habrá en Fitur como este que tenga tanto posible, lo cual me parece un acierto todo esto. Pues pongamos a ver, tenemos carnavales, el carnaval más grande de Extremadura, ¿no? Con el mayor número de gente. Tenemos actividades deportivas, no nos olvidemos, hay algo que a veces a lo mejor se pasa, en la media maratón esa que se hace en Mérida, la gente se da de codazos por venir porque corren por los monumentos. Y eso es verdad. No hay. Sí, es verdad. La milla romana esa que la gente anda, otra cosa que se dan codazos para venir. El gasto sensaciones ese que hay en los milagros. No olvidemos que a mí de verdad me alucina algunas cosas. El Stone, no digo más porque no soy capaz de decirlo, ¿no? Y ya hay 2 conciertos que están ya llenos. Oiga, estamos en enero. Conciertos en septiembre. Y el resto ha superado ya el 50%. Nino, es que nosotros éramos de francés. Sí, totalmente. Entonces, por lo cual el inglés yo recuerdo me cuesta. Cuando hice la carrera sí tuve que hacer inglés. No, yo no. Pero aquello fue horroroso, porque es que tuve que apuntarme a una academia. Porque yo digo, esto será, vamos, ¿cómo puedo yo tener tantísima dificultad? Pues tuve que apuntarme con otras compañeras a una academia porque nosotros veníamos de francés y es que no teníamos ni idea de inglés, nada. Y claro, pues se nota. Cuando tenemos que manifestarnos se nota. Pues, ¿te acuerdas? En mi época éramos 3 cursos en el Santa Eulalia, podíamos ser casi 100 alumnos y de inglés eran 5. No, yo es que no había opción. Yo recuerdo a 5 que eran los raros. Eran los 5 raros que estudiaban inglés. Nosotros además con una particularidad, que nuestros padres querían que nos formáramos en un idioma lo mejor posible. El idioma que se practicaba en la época, lógicamente, era el francés. Y además, nosotros es que todas las hermanas, mi madre nos apuntó en la Alianza Francesa. Entonces, pero desde pequeñita, es más, mi madre siempre contaba que mi hermana Trini la mandaba con nosotros, con mi hermana Tana y conmigo, que éramos las mayores, ¿no? Y Trini quizás empezó en la Alianza Francesa, pues todavía no sabría ni bien el castellano, cuando esa niña estaba ya allí recibiendo clases de francés en la Alianza, con 3 o 4 añitos, no tenía más, ¿eh? Y fue lo que hicimos toda la vida, así que claro, luego tenernos que meter en inglés, eso ha sido por obligación. Pues mira, yo también estudié en la primera fase de los estudios francés y luego tuve que estudiar, y lo digo entre comillas, obligatoriamente alemán. Alemán porque era lo que nos exigía la Escuela de Comercio de Sevilla, la Escuela Profesional de Comercio de Sevilla, obligatoriamente era alemán, no se podía elegir otro idioma, era alemán. Y claro, aquí en Mérida no había nadie que me pudiera enseñar alemán. Sí, Anita Fayola. Yo sé que daba clases de alemán a mi cuñado Chema. Cuando yo estudiaba Anita Fayola, aquí no había nadie que me pudiera enseñar alemán. ¿Por qué? Porque... Yo qué sé. O a alguien se le ocurriría eso, a mí no me dice, yo lo sufrí, pero no lo sé por qué. La lengua de negocios ha sido siempre el inglés, o el francés, bueno, pues antes el francés era el inglés. El alemán, y yo el alemán lo aprendía desde aquí, porque yo además hice la carrera por libre, yo iba a examinarme a Sevilla y punto. Y yo alemán desde aquí, con el texto del libro, con unos vídeos que podía coger, unos audios que podía coger, yo no me enteraba de nada, hasta tal punto que yo terminé la carrera y teníamos 2 cursos de alemán primero y alemán segundo, y yo las 2 últimas asignaturas que aprobé fueron alemán primero y alemán segundo, en una convocatoria extraordinaria de febrero, en el cual el único que se presentaba alemán era yo. Con eso ya me callo, ¿sabes? No. ¿Y te sigues acordando o no? No me acuerdo de nada, es que yo aprobé sin saber nada de alemán. Ruma, mi recorrido de alemán fue más corto. Yo vivía en Cáceres con algunos compañeros, estudiaban historia antigua, y entonces la historia antigua, los estudios alemanes eran prioritarios, y entonces un compañero le dio porque íbamos a aprender alemán y compró un cassette y una cinta. Duramos una semana. Eso es horroroso. Una semana. Ya pasó el viernes y al llegar el lunes le dijimos que el que estudiaba antigua, que estudiara alemán, y a los demás no.
yo no fui capaz de salir más del francés. Y andando de esto lo recuerdo, aquella manera de estudiar que teníamos, en el que yo no sé francés, yo sé traducir francés. Yo con un diccionario traducía, pero a mí no me enseñó nadie a hablar francés. Y recuerdo vino una profesora y empezó a hablar francés y claro, nos cogió a todos. No entendían nada. No, yo de primero a COU francés, pero nunca aprendí a hablar. Eso sí, a traducir sí. A mí me da un diccionario y oye, maravilloso. Pero hablar no escuché nunca. Bueno, pues Duncan, ¿no? Por cierto, y antes de cerrar el tema local, de decir que la semana pasada dijimos que el concejal Miguel Valdés podría abandonar la militancia del Partido Popular. No es así, nos llamó personalmente, él va a continuar en la militancia en el Partido Popular, al menos que se sepa durante este tiempo. Sí es cierto que es también de las personas que se han mostrado en principio pues un poco molestas por las formas en las que se ha elegido a la nueva candidata. Dicho esto, vamos a pasar a seguir hablando de política, pero a nivel regional, porque los dos principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, PSOE y PP, se han tirado los trastos a la cabeza este lunes en la sesión de la Comisión No Permanente de investigación sobre contrataciones en el sector público. Por una parte, el Grupo Socialista dice que ha aprobado que el gobierno de José Antonio Monago multiplicó 25 veces el gasto en publicidad y promoción durante su legislatura en la empresa pública Gespesa, mientras que el Grupo Popular en la Cámara Regional ha considerado probado que los procesos de selección de gerentes de las empresas públicas en esta legislatura han estado teledirigidos con la clara intención de que los agraciados sean cargos del PSOE de Extremadura. En concreto, según los diputados del PSOE, en dicha comisión, durante la dirección de Fernando Baselga, exgerente de Gespesa y actual secretario provincial de Ciudadanos, el gobierno de Monago llegó a autorizar gastos de publicidad y promoción de más de 166.000 euros en 2013 y otras cantidades similares en años sucesivos, frente a los 6.700 euros del año 2011. Además, acusan al Ejecutivo de Monago de que ideó una campaña propagandística permanente de su gobierno que instrumentalizó en su momento a las empresas públicas para este fin. También han criticado en la comisión que las indemnizaciones por despidos caprichosos e injustificados, dicen, del gobierno de Monago ascendieron a más de 330.000 euros. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado probado también que los procesos de selección de gerentes de las empresas públicas en esta legislatura han estado teledirigidos con la clara intención de que los agraciados, dicen, sean cargos del PSOE, señalando que del análisis de dichos procesos se desprende que en todos los casos para la elección de los gerentes del GEPEX, Gespesa y Gevidexa, empresas públicas, se primó claramente la experiencia política por encima de la experiencia profesional de los candidatos, con una evidente intención de premiar a los amigos. Para los parlamentarios del PP es inaudito, dicen, que todas estas empresas públicas hayan terminado en manos de personas con carné del PSOE, como alcaldes de diferentes municipios. No sé si es la cercanía de las elecciones o qué, pero, como decimos, trastos a la cabeza en esta comisión no permanente. Ruma. Bueno, pues sí que me ha echado todo mi toro encima. Yo, ¿qué quieres que te diga, Fran, sobre esto? A mí me da la impresión de que las dos partes tienen parte de razón en las cosas que están diciendo. Creo que pero hay una cosa fundamental, y es que todos estos cargos que son a dedo, de libre designación, pues ¿quién los va a ocupar? El personal de confianza de quien está mandando. Por lo tanto, tanto lo hacen uno como lo hacen otro. Una cosa es que unos se cedan más y otros se cedan menos. Pero yo entiendo que eso es lo que está ocurriendo. Yo no lo justifico, yo no lo quiero justificar. Digo que eso es un hecho constatado, que está así. Es decir, entra un partido político y los cargos de confianza, que de los que estaban ahí, se despiden o los despiden y entran los suyos. Y eso se está dando aquí y en cualquier otro sitio de España. Eso no tiene vuelta de baja. Y creo que no solamente de España, sino que debe ser una cuestión habitual en cualquier administración que esté por ahí. Por lo tanto, digo que deben de tener parte de razón los dos. ¿Leo? Hombre, los dos llevan parte de razón, pero yo también añado que los dos llevan parte de culpa. Por una razón.
porque en realidad en Extremadura los dos partidos que han estado gobernando en las administraciones públicas, pues unas veces en la Junta de Extremadura el Partido Popular solo una legislatura, pero en el resto de pueblos, en la administración local, pues lo mismo ha gobernado durante unos años el Partido Socialista como ha podido gobernar el Partido Popular. Entonces, claro, piensas y dices, bueno, estamos ahora mismo ya prácticamente en una pre-campaña electoral, porque ya estamos a las puertas de unas nuevas elecciones. Y entonces surgen todo este tipo de casos llamativos, donde te empiezan a dar cifras y se empiezan a hacer denuncias. Y yo creo, fíjate, que ya la ciudadanía ya sabemos un poquito más de todas estas cosas, ¿no? Y ya quizás pues ya no creemos a pie juntillas lo que se te está diciendo tanto por un partido como por otro. Yo recuerdo cuando llega el gobierno del Partido Popular a la Junta de Extremadura en relación a GEPEX, bueno, pues al igual que ahora el PSOE dice: el gobierno de Monago llegó a autorizar gastos de publicidad y promoción de más de 166.000 euros en el año 2013. Bueno, pues yo recuerdo, y además está en hemeroteca recogido en los medios de comunicación, que el Partido Popular, cuando llega en el año 2011 al gobierno de la Junta, te dice que durante muchos años el Partido Socialista había tenido arrendada una nave con cargo a los fondos de GEPEX, y que la nave costaba 200.000 euros. ¿Qué quiero yo decir con esto? Yo lo que quiero decir es que las cosas buenas pueden ser de las dos partes y las cosas malas también de las dos partes. ¿Por qué? Pues porque la legislatura 2011-2015, que es lo que en realidad se está viendo ahora en esta comisión no permanente, fue una legislatura muy difícil, dificilísima, porque había una ley de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, que era la ley de racionalización del gasto, que sale en el año, se publica, la aprueba el gobierno en el año 2012. ¿Por qué se publica esta ley? Pues esta ley se publica por la situación en la que estaba España, porque es que estaba toda España prácticamente en bancarrota. Veníamos de un gobierno de Zapatero, y además me imagino que eso también unido a otros gobiernos anteriores, no te digo que no, pero España estaba en bancarrota y tiene que salir esa ley que es de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa? Que obligaba a las administraciones públicas a que tenían que desembarazarse de muchísimos gastos que por costumbre se venían haciendo desde hacía muchos años, de contrataciones en empresas públicas, que había muchas, y te decían que había que ir bajando esas contrataciones en empresas públicas. Contratos de alguna manera eran temporales, se convertían en indefinidos y se iban convirtiendo así a lo largo de los años, y ya no obedecían al motivo por el cual se celebraba ese contrato. Y eso no es que pasara en Extremadura, eso estaba pasando en toda España, porque esa ley de racionalización del gasto no se aprueba solo para Extremadura, ni muchísimo menos, se tiene que aprobar para todo el territorio nacional, porque cada uno, independientemente del partido que gobernara, estaba haciendo de su capa un sayo. Yo, en principio, es la introducción que quiero hacer, y si luego tenemos una segunda ronda, me gustaría continuar. Nino. Sí. A mí me molesta este tipo de noticias, porque aparece algo que yo creo que la sociedad está cansada, y es el "y tú más", ¿no? Yo quiero saber la verdad, y que alguien a mí me rompe mis esquemas cuando yo leo una noticia del Partido Popular y me dice que cuando ellos entraron en 2011, GEPESA o GESPE, no sé qué, tenía un déficit de 8 millones y ellos lo bajaron a 2. Bueno, ahora veo la noticia del PSOE y el PSOE dice que cuando lo cogieron en 2015 había un déficit de 12 millones. Pues hay 10 millones de diferencia. No puede ser. Alguien tiene que haber cuantificado, alguien, para que yo, ciudadano, pueda saber la verdad. Porque con esta noticia no puedo saber la verdad. No puedo saber la verdad, porque me sirve el color. Según el color mío, digo, los míos dicen la verdad. Pero
leo dirán, no, pues lo que dice la verdad son los míos. Y luego hay gente yo no he dicho que no eso. son, no, pues, entiéndeme, digo en su puesto, y quiero decir que uno no tú. Yo muestro mi Leo, opinión que no. Entonces y me he explicado. no intento defender. Que me he explicado mal. Quiero bueno. decir que ante estas noticias, la gente que sea del Partido Popular creerá al Partido Popular, ¿no? Y dirá, pues, oye, los nuestros lo hicieron bien, bajaron de 8 a 2. Y los que sean del Partido Socialista, pues los nuestros lo hicieron bien, porque lo encontraron con 12 millones de déficit y la han solventado. Y quien no sea de ningún sitio quiere saber la verdad, quiere saber cuánto es realmente, cuánto estaba. Y otra discusión sobre esto. Claro, creo que el Partido Popular en esta comisión se ha equivocado, porque una cosa es cuando uno no ha gobernado y otra cuando gobierna. Pues cuando no has gobernado, pues criticas siempre, pero claro, ahora cuando gobiernas, haces esta comisión, pides a gente y te encuentras con un problema que uno de los que tiene que ir a defenderte ya no es tuyo. Fernando Baselga, que fue y que iba a defender, ya no es tuyo, ahora está en Ciudadanos y ha aprovechado la ocasión, ¿no? No tengo por qué defender, y ha criticado la labor del otro que hizo suyo. Y el otro que hizo suyo, que estuvo antes de Fernando Baselga, el hombre tiene todo el derecho a ponerse enfermo, se ha puesto enfermo y no ha ido a la comisión de investigación. Con lo cual, una versión, no sé, tiene todo el derecho del mundo, nadie, no estoy diciendo, ojo, nada. Con lo cual, hasta ahora lo que se sabe es la documentación que lleva el Partido Socialista de 100.000 folios. Son folios, Yo, al que se la haya tenido que leer, no le... Con lo cual, oscurantismo poco tiene que haber, porque 100.000 tienes para meter. Y termino con una eso. ¿Esta sociedad es necesaria? Y yo digo sí. Es decir, estamos hablando de una sociedad pública que se encarga de encomiendas que de otra manera la administración es más lenta. Voy a decir, bueno, pues en lugar de empezar, que la hagan con funcionarios. Si yo tengo que sacar una oferta para funcionarios que no tengo y tal, puede ser 6 meses o más. Pero si lo necesito operativamente, esto en un mes y medio está funcionando. Yo lo que creo que hay que tener una más clara fiscalización de todo esto. Si es necesario, yo digo, algo importante, creo que estas sociedades sí son necesarias, se hace un trabajo y se le han hecho a todos. Porque claro, Monago entró y echó a 600 y pico. Perfecto. ¿Redujo la nómina? No, porque volvió a entrar otros 600. Claro, entonces me sirve, no, me da igual. Y es más, ahora estoy pagando eso, porque algunos de los que echaron fueron a magistratura y ahora le han dado la razón y estamos pagando a gente que se despidió sin tener que despedir. Con lo cual, cuidado con todo esto, cuidado con, porque hacemos una mala publicidad de algo, de un instrumento que yo personalmente creo que es necesario, porque las administraciones son muy lentas. Y muy garantistas, y hay veces que se necesita operatividad, y entonces estas empresas bien gestionadas, bien fiscalizadas, yo creo que sí son absolutamente necesarias. Roma. Bueno, yo ya lo he dicho antes, y después de lo que he escuchado vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, es un hecho incontrovertible de que quien gana unas elecciones prácticamente despide a los puestos de confianza que tenía el Ejecutivo anterior y pone a los suyos. Eso es un hecho incontrovertible, y eso es una de las cosas que se dicen aquí, que si se ha despedido y luego se ha vuelto a contratar, precisamente porque es la dinámica. Y vuelvo a repetir, que ni voy a justificar ni a mí no voy a justificar, digo que es un hecho incontrovertible, que está ahí y ya está. Eso por descontado. En cuanto a las empresas públicas que se crean y se le producen encomiendas, se dan encomiendas de trabajo y demás, pues puede que no estén, que puede que estén justificados en algunas ocasiones, pero en la mayor parte de las ocasiones también es un nido de colocación de personas afines y sobre todo también una fórmula de competencia con la empresa privada, que es un factor importante de creación de empleo. Sí, vamos a ver, lo que pasa, mira, a mí me tocó la legislatura 2011-2015, y vamos, yo en el 2014 ya dejé la delegación de personal del Ayuntamiento de Mérida porque me incorporé a mi centro de trabajo y entonces ya como no podía estar liberada, yo dejé esa concejalía. Pero sí quiero decirte, cuando veo estas declaraciones que están haciendo tanto los diputados del PSOE como los diputados del Partido Popular, claro, me llama la atención porque dicen
los diputados del PSOE. Dice, las indemnizaciones se pagaban 330.000 euros de indemnizaciones por despidos caprichosos e injustificados del gobierno de Monago. Y luego continúan diciendo, se despide y se vuelve a contratar. Dice, el hecho de despedir para volver a contratar fue una práctica habitual. Yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, las haga el Partido Socialista como si las hiciera el Partido Popular. Y no estoy de acuerdo porque yo he iniciado mi intervención diciendo que el Gobierno aprueba una ley de racionalización del gasto, porque España estaba quebrada. Entonces, claro que había que pagar esos despidos. ¿Por qué? Porque te encontrabas a mucho personal en las administraciones públicas que estaban, según sentenciaban los jueces, decían en fraude de ley. O sea, yo digo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Yo preguntaba, ¿no? Y decían, pues esto lo que quiere decir es que entran a lo mejor para un cometido y luego ya se alarga en el tiempo y se quedan dentro de las administraciones. Entran para 7 días, en concreto yo me refiero al Ayuntamiento de Mérida. Entran para 7 días y llevaban 7 años. Entran para una encomienda de gestión de un programa específico. Ese programa finaliza y ese trabajador que se queda dentro y el fin para el cual se le había contratado. Entonces, claro, yo cuando veo estas declaraciones, yo no puedo estar de acuerdo con estas declaraciones, que diga, el gobierno de Monago fueron 300 y pico mil euros en despidos. Claro que sí, el Ayuntamiento de Mérida también tuvo que gastar mucho dinero en despidos. Y luego hay otra afirmación que hacen, dice, se despedía y se volvía a contratar. Yo en concreto en el Ayuntamiento de Mérida tengo que decir que se despidió a una serie de personas que esas personas no estaban en una situación como si dijéramos legal, estaban en esas situaciones de fraude de ley. Cada concejalía vio las personas que tenía en esa situación y se hizo un listado de esas personas y a esas personas hubo que despedirlas, por desgracia, porque desde luego eran padres de familia que por supuesto a nadie le gusta que esas personas tuvieran que perder su puesto de trabajo. Y luego dicen los socialistas, en concreto en estas declaraciones del periódico, pero es que se vuelve a contratar. Claro que se vuelve a contratar porque el Ayuntamiento de Mérida seguía necesitando hacer múltiples gestiones dentro de la administración. ¿Y qué pasaba? Pues que tenías que acogerte a los planes de la Junta. Lo que no está diciendo el artículo es que ya esa administración pública no era la que pagaba, porque yo en concreto en el Ayuntamiento de Mérida se aprovechaba tanto el plan experiencia como el plan de parados de larga duración, que eran unos planes anuales y todos los años se iban contratando a 110 personas, pero ya no le costaban al ayuntamiento, ya no era el ayuntamiento el que pagaba, ya era la Junta de Extremadura. ¿Por qué? Porque desde el ayuntamiento, viendo las medidas que había marcado el gobierno con esa ley de racionalización, pues lo que hacíamos era trabajar para incorporarnos en las solicitudes de todos los planes que establecía la Junta de Extremadura en ayuda a todos los municipios. Y entonces eso hacía el Ayuntamiento de Mérida. Una persona que no sepa o que nunca haya escuchado lo que yo estoy diciendo, pues a lo mejor cree estas declaraciones, pero claro, la realidad era que hubo en un momento dado que despedir a una serie de personas porque incluso por primera vez se permitían los ERE en la administración. Yo hablo en concreto del Ayuntamiento de Mérida, no se realizó un ERE porque no se llegó a ningún tipo de acuerdo con las centrales sindicales. Había una empresa que fue la que gestionó esta situación y al final se decide que ese ERE no se realiza y entonces se va a lo que estaba marcando la Inspección de Trabajo, que eran una serie de despidos, se llamaban despidos objetivos y que eran un tanto por ciento del total de la plantilla. ¿Qué quiero yo decir con esto? Porque fue una situación gravísima la que se nos planteó a las administraciones, una situación donde el gobierno tuvo que decidir por esa ley de racionalización porque España estaba quebrada y era una situación ya totalmente insostenible. ¿Nino? Sí, Leo, yo puedo creer o no creer que es una opción, pero cuando los datos están ahí, no es creer. Aquí se dice que los despidos son injustificados
porque por sentencia judicial le han dado la razón a los que echó Monago. Eso no es que creo o no creo, eso es algo incuestionable, porque los tribunales, y vamos a aceptar, estamos en un Estado de Derecho, los tribunales están dando la razón y nos está costando ahora pagar a esta gente que fue a los tribunales y los jueces le han dado la razón porque eran personal indefinido que no podías echar. Eso es mala gestión. Eso es mala gestión en el gobierno Monago. Con lo cual, cuando aquí te dicen esto, no es una creencia, es una realidad, sentencias. Sentencias en las cuales se están pagando. Y yo creo que alguien, tú dices administración, tenemos que ser muy pulcros en la administración. Y cuando tomamos una decisión no puede revertir en contra de, porque si alguien tiene un derecho tendremos que aceptarlo como tal y no podemos echar a alguien porque tenga un color distinto al nuestro si tiene un contrato que pone que es indefinido, porque luego ocurre esto, que tienes que contratar a otro y luego tienes que pagar a este que le has echado, ¿vale? Yo sobre la noticia lo que no acabo de entender es si yo pido una comisión de investigación, como la pidió el Partido Popular, se va en agua de borraja porque a la gente que yo quiero llevar que hable a favor mío, al final no van. Con lo cual no acabo de entender cuál es la cuestión. Que había que hacerlo hace 3 años y ahora, como vienen elecciones, tengo que volver a reactivar para parecer que todo esto es un charco donde cuanta más movamos parece que las aguas son más turbias. A mí yo esta noticia no acabo de enterarme de cuál es el porqué y cuál es el final de este asunto, porque aquí me enredan y no acabo de saber cuál es el hilo donde tirar para aclararme. Digo, Mira, una yo, cosa está aquí, me perdona un momento, sí. que es que yo veo aquí que vuelven a decir cosas que son claras, ¿no? Porque dice que el portavoz del Popular dice que es inaudito que todas estas empresas públicas hayan terminado en manos de personas con carnés del PSOE, que han ocupado cargos destacados como alcaldes de diferentes municipios, que aparentemente son los más listos, pero que en realidad son los más listillos. Y yo digo una cosa, primero que me aclaran una cosa, ¿cómo que han terminado? ¿La han regalado las empresas? No, me imagino que lo que está diciendo es que la dirección de esas empresas está en manos de esas personas determinadas. Y es lo que venimos diciendo, es que es lo normal, es que esas empresas están y estarán en manos de quien gobierne, las empresas públicas. Claro. Esa es la realidad. Y entonces no podemos volver a decir que por esto se despide, no se despide. Es el hecho incuestionable que está ahí. Pero por eso te digo que a mí me causan tristeza estas declaraciones, porque las personas que conocemos más o menos, porque hemos tenido la gran suerte de ser servidores públicos y además hemos estado en política, yo siempre enfoqué la política como una servidora pública hacia los ciudadanos, hacia mi comunidad autónoma, a intentar hacerlo lo mejor posible, lo mejor que yo supiera y pudiera, ¿no? Entonces esa siempre fue mi máxima y he procurado siempre trabajar incluso muchas veces ya muy por encima de mis posibilidades, porque yo sabía que a mí me habían elegido y yo me debía, tanto estando en gobierno como estando en oposición, yo me debía a los ciudadanos que nos han votado. Entonces yo trabajaba, está mal que lo diga yo, pero vamos, la hemeroteca en la Asamblea de Extremadura está ahí, ¿no? O sea que, pero claro, yo de alguna manera conozco el paño. Entonces, cuando veo este tipo de declaraciones, lo que veo es que el ciudadano puede tener una opinión bastante equivocada, porque como tú bien has dicho, pero bueno, no son puestos muchos de ellos de libre designación, pues cada uno pondrá a la persona que estime que es de su confianza y que tiene un perfil lo más similar posible a el proyecto político que se tiene en ese momento, ¿no? Entonces, lógicamente, claro, no puedes decir, es que dice, los procesos de selección eran teledirigidos. Bueno, eran teledirigidos, pues me imagino que exactamente igual que lo serán ahora, que lo fueron antes, y como tú bien decías, esto ha pasado siempre, porque lo que se intenta es que en los puestos de libre designación, distinto es que estuviéramos hablando de plazas de empleados públicos, eso ya sería diferente, pero en concreto en puestos de libre designación es lo que hay. Yo de esta forma sí me voy a quedar con un informe muy importante que lo emite el Tribunal de Cuentas, emite un informe
el año 2013 sobre la presentación que se le hace al Tribunal de Cuentas de la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no? Entonces el Tribunal de Cuentas hace un informe que lógicamente en todas las conclusiones de ese informe pues hace algunas matizaciones, ¿no? Bueno, pues te está diciendo el Tribunal de Cuentas que hay una excesiva contratación por encomiendas de gestión que hace la Administración, También dice que incluso se produce a veces algunos solapamientos de unas encomiendas de gestión con otras, y que en muchas ocasiones es debido a que se alega, ¿no?, que falta personal, como si dijéramos de dentro, personal funcionario, ¿no?, para poder acometer todos estos trabajos, y entonces hay que hacer estas encomiendas de gestión con la empresa privada. Pero te digo otra cosa, leyendo detenidamente el informe, yo me alegro muchísimo de la contestación que da la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, porque esta señora yo creo que es una gran consejera, es la opinión personal que yo tengo de ella, y va contestando a ese informe cuando se presenta, pues va contestando sobre las mejoras que desde la Junta de Extremadura se están incorporando en relación a las conclusiones del informe, y eso es muy importante porque te va haciendo ver cómo efectivamente en muchas ocasiones, porque lo detecta el Tribunal de Cuentas, ha podido haber solapamiento en encomiendas de gestión, pero precisamente ella aborda la situación e introduce desde la Consejería, a fecha actual, mejoras para que esas situaciones ya no se produzcan. Eso, por ejemplo, los ciudadanos no lo saben porque es la letra pequeña de un informe del Tribunal de Cuentas que yo me he molestado en leer por poder traer la máxima información posible a las personas que nos ven, ¿no?, y ser lo más honrado posible en los posicionamientos que desde aquí pues tenemos los miembros de esta tertulia. Entonces yo tengo que decir que estamos en una época, una antesala electoral, no va a ser la primera vez que se produzcan este tipo de enfrentamientos entre los partidos que son los que han gobernado durante más años, y también decir que lo importante en estas situaciones es que se detecta un problema, que por supuesto que los habrá habido, máxime una comunidad autónoma como hemos tenido nosotros, gobernada por el mismo partido político durante muchísimos años. Entonces hay veces que ya nos creemos a veces que muchas cosas valen y no valen, esas cosas no valen, pero por lo menos que una vez que se detecta dónde está el problema, esas personas responsables en estos momentos pues sepan ir adoptando medidas para que se corrija esa situación, y para mí eso es muy importante. Sí, y una cosa que me llama la atención, Leo, que siempre decís que es malo que un partido esté gobernando mucho tiempo. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que sí, se producen este tipo de situaciones, o sea, por ejemplo, sí, claro, sí, yo lo digo, pero mira, Castilla-León 30 años lleva el Partido Popular, ¿es malo entonces? No, vamos a ver, ¿y qué te crees? Entonces que es cuando malo, salga, es malo, se habla del régimen del PSOE andaluz. ¿No se habla del régimen del PP en Castilla-León? Son 30 años. Nino, tú, déjame que te apunte solo puntualmente, luego tú continúas. Si yo no digo que sea malo, lo que digo es que hay unos modos de hacer las cosas que se van relajando y se va bordeando la ley. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Lo tienes clarísimo con todo el problema que ha habido en Andalucía, y es por eso, porque no ha gobernado siempre el mismo partido y se va deslizando, me imagino que unas veces dándose cuenta y otras veces a lo mejor por la propia dinámica del sistema, y se bordea la ley, o no se cumple con la ley, y entonces se llegan a situaciones, porque eso quien tiene que emitirlo son los informes de los tribunales del Tribunal de Cuentas del Estado, y yo me toca a mí. Sí, yo me he referido a ese informe. De eso el Partido Popular en Valencia sabe bastante, de esas cosas. Pero a mí me llama mucho la atención. Régimen del PSOE en Andalucía, 36 años. El Partido Popular lleva 30 años gobernando en Castilla-León. Parece ser que eso es normal. En Andalucía no. En Castilla-León sí. El Partido Popular lleva 26 años en La Rioja. No pasa nada.
no hablamos de régimen. El Partido Popular lleva 26 años en Murcia, gobernando. Aquí nada más que parece ser que el régimen es el de Andalucía. Todo era, lo malo todo es porque el PSOE lleva 36 años en Andalucía. Los demás podéis llevar 30 años en Castilla y León, que es que sois maravillosamente perfectos y no hay ningún problema. Yo creo que el que alguien lleve o no lleve años, lo da a los ciudadanos, y si los ciudadanos me votan, pues los ciudadanos habrán querido que en Castilla y León gobierne el Partido Popular y se lo merecerá, porque llevan 30 años. Y en el momento que los ciudadanos no quieran, lo quitarán y no habrá nada de eso. A mí, terminando con este asunto que estábamos, lo que me molesta es por qué siempre damos esta sensación de que todo lo político es malo. ¿Por qué? Los listillos, los del carnet, ¿por qué creemos que estamos haciendo un daño terrible? Porque yo he estado en administración y yo siempre, verdad, que he estado en puestos de cuarta regional, pero yo nada más que he visto gente trabajando. Oye, no me digáis que en vuestras profesiones no hay alguien que hace mal su trabajo. Pues como en todo. Pues si hay gestores que lo hacían mal, Ruma, y hay profesores que lo hacían mal, y periodistas que lo hacían mal, y enfermeras que lo hacen mal, pues evidentemente hay una parte de la política que lo hace mal. Pero a mí ese mensaje de que todo lo que suena a política además me sobra, porque creo que hay mucha gente metida en política que hace las cosas verdaderamente bien. Ciertamente, lo que pasa es que la política es tal la caja de resonancia que tiene que cualquier mácula pues se multiplica por millones, ¿no? Y es lo que pasa, pero hay muchísima gente honrada trabajando en política. Sí, lo que pasa es que cuando estamos acostumbrados a que cualquier persona que tengamos cerca quiere acceder a la administración y resulta que tiene un sacrificio tremendo, tiene que prepararse lo mejor que puede, te está diciendo siempre a la administración se tiene que entrar lógicamente bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y te encuentras situaciones que en un momento dado son personas que accedieron a la administración y se quedaron, y esas personas, que es a lo que está haciendo alusión esta información, dice, se les despidió, pero luego esos despidos fueron improcedentes. Claro que fueron improcedentes esos despidos, no porque escúchame, Nino, no hagas así con las manos, atiéndeme. ¿Sabes por qué se consideran improcedentes? Porque el trabajador no tiene culpa de que la administración lo utilizara en la encomienda de gestión por la que se le contrató y luego lo siguiera utilizando en futuros trabajos, pero no tenían a lo mejor ya nada que ver con lo que se le había contratado. Entonces, efectivamente, todos los trabajadores en la administración pública... Antes de echarlo... Escucha, tú déjame que termine. Tú a mí, no puedes hablar tú sola. Mira, todos los trabajadores en la administración, si te están diciendo que tienes que entrar de esa manera... Claro, pero luego lo que tú no puedes es mantener ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque luego se les despide, porque no entraron todos con los principios de mérito y capacidad, luego se les despide y lógicamente, ¿qué va a sentenciar los tribunales? ¿Quién los mantiene? ¿Quién los mantiene? Pues los han mantenido las administraciones. ¿Y quién los echa? Y la administración. Claro, pues el que lo echa, antes de echarlo... Pero el trabajador no es el culpable. El trabajador nada, pero el político claro, antes de tomar la decisión tiene que saber que la decisión es justa, claro, porque si no pagamos dos veces. No, pero es que pasa una cosa, pagamos Nino, dos veces, porque ahora 2012, viene una sentencia que te dice usted ha hecho mal su trabajo. Claro, pero pasa una sentencia, sí. Aquí un juez le ha dicho usted echó a este señor mal. Claro, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque había una ley yo me voy. Del gobierno. Si a mí el juez me dice que yo me he equivocado, yo tardo 5 minutos, que es lo que tardo en hacer la renuncia para irme. Escúchame que te digo una cosa. Yo he hecho mal mi trabajo. Mira, se tuvo que llegar a esa situación de obligado cumplimiento para los políticos fueran del partido que fueran. Pero legal. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que hacer esa ley. Porque España estaba fracturada. Pero legal. ¿Me entiendes? Pero legal. Entonces, por ¿Cómo que no? Por Dios, no me digas que no te hay que hacer cosas legales. Legal es la ley, ilegal es que tú veas pero que si luego hay sentencia que dice que la has hecho mal, es que no lo estaba haciendo bien. Pero no es que tú la hayas hecho mal. La sentencia lo que te dice que la contratación de ese señor... No, que el despido. Que el despido es improcedente en base a la contratación que se produjo. Porque
Pues entonces, si es improcedente, no lo despida. Es la administración quien se ha beneficiado de ese trabajador. Pero lo has hecho mal. ¿Me entiendes? Pero lo has Entonces hecho ese mal. fue el problema. Nos tenemos que ir. Y no hablamos de Rejón. Y no hablamos de Rejón. No. Bueno, te digo una cosa, están hablando en todas las televisiones. Así Sí, que... porque no hablemos en esto tampoco pasaría nada. Pero en cualquier caso es importante lo que ha pasado ahí en Podemos, ¿no? Seguirá el tema, supongo. Si queréis hacer una reflexión de 30 segundos, daría tiempo sobre este asunto. Ruma. Bueno, yo creo que lo que se está produciendo en Podemos es una guerra de egos, y por eso se produce esa escisión que se ha producido, y punto. Ante la caída de Podemos, que va hacia abajo, y el liderazgo de unos o de otros pues termina escindiéndose porque es una guerra de egos. ¿Y no? Yo creo que el Vistalegre 2 no se salió lo suficientemente atado como decían. Nos contaron una cosa, pero me da que había más fontanería que no conocíamos, y la fontanería está saliendo. Ahora los resultados de Andalucía no han sido buenos y hay unas elecciones dentro de 3 meses y pues empieza a haber esas quiebras. Leo. Yo considero que el discurso de Podemos ha sido como cuando tú haces un juego de naipes y se ha destruido él solo, porque el sí se puede famoso fue un bluff, y a la larga lo que te das cuenta es que lo que querían a toda costa era el poder, querían vivir mejor que nadie. Me remito a las pruebas de la casa del Pablo Iglesias, y ahora en una antesala electoral, cuando se dan cuenta de que sus partidos, su partido Podemos va hacia abajo, pues no les importa acercarse a los partidos de la casta, porque de hecho yo he escuchado las declaraciones de la señora Lastra, y claro, estaba poco menos que abriéndole la puerta a Errejón, y veremos a ver Yo si a creo la que larga... terminará ahí, si no ahora dentro Claro, de claro. Andalucía terminará Luego ahí. entonces hablaban de la casta y no era verdad. O sea, ellos era una manera de intentar acceder a un gobierno y utilizaron el sí se puede, pero la realidad es que pues no han podido, porque es un partido que se ha destruido el solo. Por cierto, que Izquierda Unida no descarta negociar en Madrid con la plataforma de Rejón para integrarse en la misma, o sea que abandonaría a Podemos, tal como está configurada ahora esa colaboración. Se vendió las siglas y yo creo que se equivocaron, y llevamos un tiempo en el que no sabíamos nada de, para mí, un buen político como es Garzón, pero está ahí escondido. Pues yo lo he visto creo, siempre a la sombra de los demás, ¿eh? Yo lo creo que bueno, pero evidentemente, como tú dices, lleva un tiempo muy a la sombra, y eso es muy difícil de volver a primera Yo línea. creo que, vamos, respecto a Izquierda Unida, parece ser que Llamazares quiere presentarse candidatura en Asturias por Izquierda Unida, directamente Izquierda Unida. Sí, bueno, Llamazares precisamente había renunciado al escaño que tenía o algo así, ¿no? Sí. La verdad es que es una pena. Yo siempre tuve a Izquierda Unida muy buena consideración, porque yo los años que estuve en la Asamblea de Extremadura, con los diputados de Izquierda Unida que coincidí, desde luego tengo que decir lo mismo que tengo que hablar, lo de la diputada de Ciudadanos actual, que era gente que trabajaba, porque a mí aquello me llamaba muchísimo la atención, como había 3 diputados de Izquierda Unida y hacían un trabajo Estaban en todas partes. ímprobo, como hoy en día veo a la diputada de Ciudadanos. O sea, veo que está solo esta señora, doña María Victoria Domínguez, y la veo que hace un trabajo súper digno. Y yo, que me he dedicado también a ello, pues la verdad es que ha habido partidos a los que yo he admirado por el trabajo que hacían. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros de los martes su asistencia y su análisis. Gracias a Ruma Casillas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Leonor Nogales. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y Nino González. Que pases una buena semana. Igualmente. Y el tren bien, ¿no? Sí, porque el otro día, que parece ser que hubo algún problema ese día, fui en coche. O sea, oye, pues tú debes ser el talismán de Renfe. Yo no, hasta ahora bien. Nos vamos, no sin antes recordarles que mañana regresamos a una nueva edición de La Picota, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, tanto en DDT como en redes sociales. Estaremos fieles a la cita, contándoles y analizando lo que pasa a nuestro alrededor. Y en redes sociales, precisamente en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, también le informamos sobre el resto de los temas que acontecen conforme vayan sucediéndose. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.